noches. Voy a opinar sobre la comparecencia de la posta a la Asamblea, en especial del secretario de la Presidencia, que también estuvo presente en este día, 11 de enero. El caso del Gran Padrino. El gobierno comparece en la Asamblea y dijo que no tuvo, ni tiene, ni tendrá redes de corrupción. Sin embargo, la percepción que yo como ecuatoriano poseo es que cada vez la corrupción se perfecciona para perjudicar legalmente a los ecuatorianos. Las influencias de personas y familiares cercanos al presidente y que no son parte del gobierno es real. Y al no ser parte del gobierno, el jefe del Estado y sus representantes dicen la verdad al asegurar que entre sus funcionarios cercanos no hay nada que los incrimine. Porque los que hacen el trabajo sucio, el trabajo operativo, no forman parte del mismo. Se sienten seguros porque la base de lo denunciado por la posta es un audio de alguien que ya no está en el país. Y declarar culpable a alguien por la versión de una persona no procede legalmente. La justicia requiere de muchas más evidencias para declarar los culpables aquí en Ecuador. Esta y otras argucias más técnicas, como por ejemplo crear empresas relacionadas entre sí para participar y ganar entre ellas, colocando documentación falsa, forjada para cumplir con los requisitos formales y ganar entre ellos recurrentemente los grandes contratos públicos en una aparente contratación libre de corrupción. Son los instrumentos que se usan para perjudicar a los ecuatorianos y enriquecerse entre ellos, unos cuantos. Puede ser que la justicia tarde en declararles culpables, pero lo que no debe tardar es la sensatez de los ecuatorianos. Debe primar por sobre todas las cosas esta sensatez. Nuestra debilidad se llama democracia. ¿Por qué? Porque un país sin educación es manipulable. Tan manipulable que por un sándwich, un voto. Por un bono, un voto. Por una canasta de alimentos, un voto. Por una dádiva, un voto. Y de esta forma el Ecuador se manipula en todos los procesos electorales, donde se manipula el voto con una reingeniería social, dejando a los pobres siempre pobres y a los ricos siempre ricos. Pregunto, ¿ve usted acaso rostros nuevos en la política y en el poder? No. Son los mismos de siempre, que junto a sus familiares son los que manejan y manipulan las empresas del Estado. Para mejorar su aceptación, hoy suman a sus filas, adivinen a quién, a influencers, deportistas, cantantes, bailarines, personajes de televisión o cualquier otro ciudadano que tenga fans en sus redes sociales. ¿A cambio de qué? A cambio de darles a ellos algo de poder y una paga indudablemente envidiable. La democracia será siempre en Ecuador el instrumento para mantenernos esclavos de los grupos de poder. Debido a esto, la responsabilidad de salir de la ignorancia es nuestra y de luchar por una real libertad y por un país de oportunidades dependerá de cada uno de nosotros. Nuestro silencio, el suyo o el mío, siempre será cómplice a favor de los corruptos, porque aunque los buenos somos más, indudablemente, los que gritan son esos cuantos que se han agrandado al ser funcionarios públicos y al tener recursos económicos para hacer y deshacer de nuestro país a sus antojos. La corrupción no va a terminar. Sus mañas cada vez son más técnicas y más legales, definitivamente. El ladrón de corbata, por lo regular, es impune, no solo en Ecuador. Pero ¿sabe qué? La perseverancia de cada uno de nosotros para salir de esta ignorancia y ser usted y yo la voz de quienes no quieren gritar o no pueden gritar, tarde o temprano, va a sacudir las bases
de quienes se creen intocables. Yo soy uno de ellos. La Posta también. Y así también creo que hay muchos otros ecuatorianos que vamos a marcar y hacer la diferencia de ahí, en nuestro trecho, en nuestra trinchera, en donde estemos, saliendo de la ignorancia. Tenemos que tener mucha capacidad sobre los manejos de recursos del Estado, saber de leyes, saber de administración pública, saber de todo lo relacionado al manejo del Estado para tener una correcta interpretación de los hechos y el acontecer nacional. Solo así, teniendo criterio, teniendo capacidad, teniendo probidad, vamos a lograr romper esos esquemas, esas bases, que temblará en alguno de los intocables, tarde o temprano. Lo que no puede faltar es que usted, como ecuatoriano, usted que me escuchará en algún momento dado, quizás por casualidad, lo que no puede faltar es su sensatez para saber que de usted y de mí y de muchos otros depende que la corrupción que se devela cada vez, que se manifiesta cada vez y que se mira cómo se estructura una corrupción totalmente legalizada, podemos usted y yo mermar de una sola forma, a través de nuestro voto, el cual no debe ser manipulable, para colocar a los que deberían estar en el poder, no a los mismos de siempre, aquellos que siempre se han acostumbrado a llegar, aquellos que no han demostrado con sus acciones que definitivamente no han velado y no han hecho nada efectivo para sacar al Ecuador de la pobreza en la que está, no solamente económica, sino de la pobreza espiritual, de la violencia en la que estamos sumergidos, en la trampa de los grupos de poder, en donde nos han tenido secuestrados por largos años. Así que le dejo esta reflexión muy breve para que cuando usted quiera la comparta si cree conveniente, porque es el momento, antes de estas elecciones en febrero, de que nosotros como ecuatorianos sepamos con claridad qué personas deben o no deben ir. Y cuando toque las elecciones presidenciales, saber que solo usted y yo, con nuestro voto, podremos marcar la diferencia. Los grupos de poder seguirán allí, no serán pobres, pero por lo menos quitémosle la potestad de estar allí en el gobierno, porque definitivamente la presencia en ellos, en estos estratos de poder, no ha beneficiado ni beneficiará a los estratos más necesitados del país, entre ellos los grupos vulnerables de personas con discapacidad y a los que han caído en pobreza y en extrema pobreza en Ecuador. Tengan una buena noche.